Alice Cortés Valentina. Almanza Castelo Rodríguez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Almeida Rocha Nicoli. Presente, doctor. Buenas tardes. Amorín Pardo Gianfranco. Buenas tardes, doc. Presente. Buenas tardes. Ancalle Nina Fabiola. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ardila Solís Jaiber. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Barreto das Gracas Gómez. Presente, doc. Bentley González Clara. Presente. Bustillo Vázquez Jacob. Presente, doc. Castro Castillo Héctor. Cuba Choque Valeria. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Escobar Rocabado Harold. Presente, doctor. Fernández Guzmán Yasmín. Presente, doctor. Flores Azatia Saray. Flores Lizarazu María Isabel. Presente, doctor. Garavito Averanga Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hinojosa Orellana Joan Gustavo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Huanca Fuentes Lady. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ibaza Romero Marifé. Presente, doctor. Jara Huamán José Duavit. Labra Calizaya Araceli. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Lérida Mamani Henry Ademar. Doctor, buenas tardes. Lérida, presente. Maldonado Zamorano Jaime. Mamani Antesana Karen. Presente, doctor. Mamani Miguel Ángel. Méndez Cortés Yorca Catalín. Presente, doctor. Meneses Uribe Cristian. Miranda Wilson Andrés. Morales Vargas Giselle. Morales, presente, doctor. Murillo Chalco Yesenia. Presente, doc. Nina Llanos Brigitte. Buenas tardes, doc. Presente. Buenas tardes. Pasa Melissa. Presente, doctor.
Peducase Arroyo Ángeles. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Prado Cervantes Mayerlin. Purray Caripán Alexis. Presente, doctor. Quirós Rodríguez Aleida. Quispe Buitrón David. Riva Ponce Cristian Mauricio. Presente, doctor. Rodríguez Fernández Andrea Paula. Presente, doctor. Rosas Carlec Ashley Karine. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Serafía Perrogont Angelina. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva do Espíritu Santo Francinara. Presente, doctor. Doctor Jaime me pidió que le avise que está con problemas de datos. A ver, un segundito. Primero terminaremos esto. Silva Costa Rayán primero. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silva do Espíritu Santo. Sí, ¿no? Silva do Espíritu Santo Francinara. Presente, doctor. Suárez Claros Gerson. Presente, doctor. Tapia Espínola Francisca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres Calabi Sebastián. Velázquez Salazar Mónica. Presente, doctor. Buenas tardes. Efraíz Faría Francisco. Presente, doctor. ¿A quién ha llegado tarde? Yo, doc. Alice Cortés Valentina. Doctor Jaime Maldonado me pidió que le avise que está con dificultad de datos y está intentando ingresar en la clase. Ya. Maldonado, ¿no? Eso. Doctor, buenas tardes. ¿Me puede añadir a la lista, por favor? Recién me cambié de grupo. Un segundito. Primero los que han llegado tarde. ¿Quién son? ¿Alguien más? Doc, ¿escuchó a Alice? Maldonado Zamorona Jaime, ¿no? Ali, sí, ya estuvo. Gracias, doc. ¿Alguien más? Ya, ahora sí. ¿Qué nombre es? Medina Subieta Stephanie Marcela. Puede escribir en el chat si gusta. Deme un segundito. Medina. Subieta. Con Z, ¿no? Sí, con Z. Subieta. Stephanie Marcela. Stephanie con S nomás, ¿no? Sí, con S y PH. Marcela, ¿no? Sí, doctor, gracias. Doctor, Sí, a ver. yo igual soy nueva. Buenas tardes. Yo igual soy nueva en el grupo. Recién me cambié porque chocaba mis horarios.
Alba Ayala Yasli. A ver, un segundito. Alba con B grande, ¿no? Sí, doctor. Ayala. Sí, Ayala Yasli. Yasmine. Con J. No, es Y ¿Ya? A S L I normal E. A ver, Doctor, yo igual recién me acabo de añadir al grupo. a ver, un Mi- segundito. Ayala Yasmile, ¿no? Yasmile, ¿otro nombre? No solo eso, doctor. Ya. ¿Quién es? Condaria Encinas Graciela. A ver, deletréame, por favor, hijita. Condori, Condori. Ya, está bien. Encinas. Encinas. Gra- ¿El nombre? Graciela. Un solo nombre, ¿no? Sí, doctor, gracias. ¿Alguien más? Bueno, hoy vamos a ver, como les dije, alterando un poquito lo que es el programa, lo que es la historia, el desarrollo de lo que es la historia clínica obstétrica. ¿No? Esto lo llevamos según el programa más adelante, pero como ya han empezado la parte práctica ustedes, entonces tienen necesidad de saber desarrollar o cómo hacer una historia clínica. Dentro de eso, por ejemplo, ¿qué es la historia clínica? Es la adecuada estructuración de una historia clínica, es el primer paso fundamental para lograr un entendimiento con la condición clínica de un paciente. Esta historia, el desarrollo de la historia clínica en general, siempre debe estar, uno, bien desarrollada, de acuerdo más o menos al orden que les voy a dar. Entonces, para eso, ustedes saben que en última instancia es importante tener un documento oficial en algunos casos, que nos sirve en casos de procesos legales, inclusive es bastante importante tener un buen desarrollo de lo que es la historia clínica.
En este tema lo vamos a ir desarrollando de esa manera. Es muy importante, evidentemente no todos tenemos la suerte de tener una letra bonita, qué sé yo, pero lo que les voy a pedir siempre es que hagan una letra legible. Dentro de eso, por ejemplo, en los exámenes de grado, por eso es que quiero recalcarles esta parte de la historia clínica. ¿Por qué? Porque en los exámenes de grado, cuando tomamos exámenes, porque yo también tomo los exámenes de grado, lo primero que es la redacción de la historia clínica que se toma en cuenta. O sea, eso va dentro de la calificación del examen de grado. Entonces, por eso es que tendremos que tomar bastante nota sobre esto. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Primero, la fecha, qué día le estamos tomando, el mes, el año. Y segundo, la hora, a qué hora le estamos viendo a nuestro paciente. Después es importante poner el nombre completo, ¿no? Hay nombres, aunque sea deletrear el nombre, pero es importante poner el nombre completo, uno o dos nombres, uno o dos apellidos. Es importante ver la edad de nuestra paciente, qué edad tiene nuestro paciente. Es el número de la historia clínica que también es importante colocar, ¿no? ¿Qué número? Hay veces ya vienen redactados los papeles para la historia clínica, bueno, pero tomar en cuenta esa situación. Es muy importante ver la ocupación, qué hace nuestra paciente, de qué trabaja, qué tipo de trabajo realiza, porque es importante para el manejo de nuestra paciente clínicamente. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive la dirección de su casa? O por lo menos la zona y el lugar donde nosotros podamos tener una referencia de nuestro paciente. Algún teléfono de referencia. Es importante la religión, ¿por qué? Porque en algunos casos, la mayoría de las veces en la parte obstétrica, siempre nos manejamos, por lo menos en la parte complicada, siempre nos manejamos con hemorragias durante el parto o durante la cesárea. En algunos casos es necesario hacer, por ejemplo, transfusiones de sangre, ¿no? Y en algún tipo de religión, por ejemplo, no lo permite eso. Entonces, si nosotros durante el desarrollo del control del embarazo vamos a ver ese problema de la religión, ya tomaremos en cuenta qué tipo de paciente estamos manejando y qué riesgo tendríamos al atender a esta paciente, ¿no? Para tomar las precauciones necesarias. En algunos casos, algunos pacientes tienen seguro, ¿no? Por ejemplo, en la maternidad, en el Vietnam, el SUS les cubre todo, pero no cubre a aquellos pacientes que tienen un seguro. Entonces, para no tener inconvenientes en el momento de la alta de la paciente, siempre es importante preguntar a nuestra paciente si tiene algún seguro, ¿ya? ¿Dónde ha realizado su atención con su control prenatal? ¿Qué tipo de atención ha recibido? ¿Si ha hecho controles normales? Todo eso. Es importante el grado de instrucción de nuestra paciente, nivel primario, secundario o universitario, ¿ya? Para ver más o menos, durante el desarrollo de esto vamos a ir viendo que hay factores que influyen mucho sobre eso. Después es importante quién elaboró la historia clínica, el médico, el residente o el interno, ¿ya? Ya empezamos con lo que es nuestra paciente, empezamos a preguntarle por qué ha venido a la consulta. ¿Cuál es la razón principal por que la paciente ha acudido a nuestro consultorio o al hospital? Esta parte vamos a describir con el mismo vocabulario que nos va a dar la paciente. Por decir, tengo dolores, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿no? O generalmente nuestra paciente se refiere como el dolor de abdomen, dolor de estómago directamente, ¿no es cierto? Si fuera un trabajo de parto, me duele la parte de abajo, ¿no? Entonces, esto describiremos con lo que es
lo que la paciente nos refiere con el vocabulario respectivo. Después ya pasamos a ver la enfermedad actual. Esto lo vamos a desarrollar nosotros, con nuestras palabras técnicas que usamos normalmente en medicina. ¿Cuáles son los síntomas que la paciente nos ha referido en el motivo de la consulta? Si nos dice dolor de cabeza, ya entendemos que es una cefalea. Entonces, la cefalea, ¿cómo es la cefalea? ¿Es localizada? ¿Es generalizada? ¿Tiene alguna relación con cambio de posición? Todo eso. En el caso de nosotros, lo que es obstetricia, seguramente vendrá con alguna molestia a nivel del abdomen. Hablaremos de una paciente ya en trabajo de parto, por ejemplo. Seguramente nos indicará que tiene dolores a nivel del abdomen inferior, a expensas de lo que es un útero grávido, ¿no? Y que se pone duro, o sea, que tiene dinámica. ¿Cuándo ha empezado la dinámica? ¿A qué tiempo ha empezado la dinámica? ¿Cómo es la dinámica? La frecuencia, la intensidad del tono, ¿no? Porque empezamos el trabajo de parto siempre con una dinámica irregular y cada 15, 20 minutos de repente, ¿no? Si tiene alguna molestia más fuera de eso, si tiene alguna, de repente alguna pérdida a través de genitales, porque a veces vienen con ruptura prematura de membranas, ¿no? Y con eso ya vamos a dirigir a nuestra paciente para ver lo que nosotros precisamos. Después de eso, vamos a empezar con los antecedentes hereditarios. Primero, no, eso ya lo saben hacer, lo han llevado en semiología, pero para nosotros es importante entre los antecedentes hereditarios, por ejemplo, si en la familia ha habido algún familiar, o la mamá, o la abuela, algo sobre patologías que nos interesan en obstetricia, por decir, hipertensión, diabetes, lupus, ¿no? Nos interesa eso, ¿por qué? Porque como hereditario podría predisponer a nuestro paciente para esa situación. Después del hereditario nos vamos a ir a lo que es antecedentes personales. Primero los patológicos. ¿Qué tipo de enfermedades ha tenido desde la niñez hasta la adolescencia? Y lo que nos interesa durante el embarazo, cómo ha estado ese embarazo, qué patologías ha tenido o no ha tenido alguna patología, ¿no? Y después nos vamos a la parte de antecedentes quirúrgicos, que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ver pacientes, por ejemplo, que de repente tienen cesáreas anteriores o tienen antecedentes de una colecistectomía reciente, por ejemplo, que es importante, o una apendicectomía, o un embarazo ectópico, o un quiste de ovario. Entonces, para nosotros es importante la relación de todo eso para determinar nuestra conducta durante el examen clínico. Si tiene una cesárea o dos cesáreas anteriores, por ejemplo, nuestra conducta será directamente un proceso quirúrgico, ya no daremos opción a un trabajo de parto, pero si tiene una cesárea anterior con un periodo intergenésico más allá de los 2 años, por ejemplo, y con un producto que no amerite hacer una cesárea, por ejemplo, podremos darle una opción al trabajo de parto. O si vemos una paciente con un periodo intergenésico corto, con ¿cómo se llama? Con un producto macrosómico, qué sé yo, entonces directamente nuestra conducta será cesárea necesariamente, ¿no es cierto? Ya les decía, en los antecedentes familiares, para lo que nos interesa es averiguar si tiene algún antecedente en la familia de embarazos gemelas. También me olvidaba hablarles de eso, porque a veces hay pacientes que en la familia de la madre, por ejemplo, de repente ha tenido un embarazo gemelar, entonces de repente ese paciente también tiene esa posibilidad de tener un embarazo gemelar. Antecedentes farmacológicos, ¿qué nos interesa? Si no tiene alguna alergia a algún producto o está tomando algún tratamiento por alguna otra patología. Vamos a encontrar, por ejemplo, pacientes cardiópatas, vamos a encontrar todo eso. Genéticos, lo mismo, y gineco-obstétricos, ya les decía lo anterior. Si hay algún antecedente en la familia, todo eso.
Luego nos pasamos a revisar o a preguntar a nuestra paciente sobre lo que es antecedentes gineco-obstétricos, lo que nos interesa de ella. ¿Qué vamos a preguntar primero? Le vamos a preguntar lo que es la menarquia. ¿Cuándo ha sido la primera menstruación? ¿A qué edad ha tenido la primera menstruación? ¿Cómo son sus ciclos menstruales? ¿Son regulares? ¿No son regulares? ¿No? ¿Cada qué tiempo le viene? ¿Cuántos días le viene? Es importante preguntar, por ejemplo, cómo le viene. ¿Con dolor? ¿Sin dolor? ¿No? La cantidad, cuántos días le viene. En el día, cuántos paños más o menos llega a mojar, ¿no? Si es abundante, no es abundante. ¿Ya? Y ya pasamos a lo que es la fecha de la última menstruación. ¿Cuándo ha sido la fecha de su último periodo menstrual? En eso vamos a preguntarle, como antecedente, me olvidaba antes preguntarle, redundar sobre la vida el inicio de la vida sexual activa en la mujer. Porque lamentablemente, no lamentablemente, pero ya ahora en este tiempo, la actividad sexual en la mujer, por lo menos dentro de lo que son, por ejemplo, las pacientes del cólico, se inicia más antes, ¿no? Nos interesa todo eso. Después, si ha tenido algún antecedente de planificación familiar. ¿Qué significa eso? Si ha hecho algún tratamiento para no tener embarazos, si son con tabletas, de repente dispositivos, o el mismo ciclo menstrual, por ejemplo. Después nos interesa preguntar a la paciente si ha tenido controles, y durante los controles si se le han hecho alguna citología, un Papa Nicolau, ¿no? Después la mamografía, que es importante en pacientes en las grandes múltiples más allá de los 30, 35 años, es importante hacer un seguimiento a todo lo que es patología mamaria. ¿No? Y lo que les decía, primero el inicio de la vida sexual, y hay veces también no hay que obviar lo que es el número de parejas sexuales que tiene. ¿A qué edad ha empezado ¿no? Después ya vamos a ver les voy a pedir un minutito, voy a contestar el teléfono, un minutito. Ya, después nos vamos a lo que es la fórmula obstétrica. En eso vamos a tomar en cuenta el número de embarazos que ha tenido nuestra paciente, el número de partos si es que ha tenido nuestra paciente. Si ha habido cesáreas, igualmente lo vamos a tomar en cuenta.
Y si ha habido partos vaginales, ¿no? Igualmente lo vamos a tomar en cuenta. ¿Cuántos han nacido vivos y cuántos han nacido muertos? El número de abortos, si es que hubiera habido, ¿no? Si es que tuviera un antecedente de mola, cuenta como embarazo molar. Y en algunos casos, de repente, investigar pacientes que han tenido embarazos múltiples, ¿no? O hay otro tipo de pacientes que han tenido embarazos ectópicos, por ejemplo. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Los ciclos que les decía, como son normales, normalmente es de 28 a 30 días, y el tiempo de duración es menos de 7 días, normalmente son 3 a 4 días. Y después vamos a preguntar, de repente tiene una oligomenorrea, por ejemplo, donde las pacientes a veces nos indican que menstruan después de los 35 días, tomarlo en cuenta hasta inclusive los 90 días. O una amenorrea, que significa una falta de menstruación más allá de los 90 días. Polimenorrea, con esos ciclos cortos, algunas pacientes menstruan cada 20, 21 días, esas pacientes los tomamos en cuenta como una polimenorrea. O una hipermenorrea, cuando la menstruación es en mucha cantidad, o una hipomenorrea, cuando la menstruación es en poca cantidad, escasa. O una menometrorragia, que es un sangrado genital irregular y permanente. ¿Ya? Y la menopausia, que es cuando la paciente ha dejado de menstruar. Eso va generalmente después de los 45, 50 años. Si ha tenido algún método de planificación familiar, ¿con qué ha hecho su planificación familiar? Ya les decía, hay dispositivos, tanto los intrauterinos o si no los intradérmicos. ¿Desde cuándo? ¿Hace qué tiempo? ¿Qué tiempo lo ha hecho esa planificación familiar? ¿Hasta cuándo le han dejado, por ejemplo, un dispositivo? Y si ha tenido algún efecto colateral o no con el dispositivo. O de repente han hecho algún cambio de dispositivo o de planificación familiar. Luego ya nos vamos al examen clínico, que para nosotros es importante. Y vamos a ir a hacer lo que sí, ustedes ya conocen, la revisión por sistemas, desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué nos interesa conocer, por ejemplo? De repente algún antecedente a nivel de la tiroides, ¿no? Que nos va a ser muy significativo. A nivel del tórax nos interesa saber de repente cómo está el corazón, porque vamos a ver pacientes de repente que tienen un antecedente, son cardiópatas y embarazos. El pulmón, de repente, pacientes que tienen tuberculosis y embarazo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta siempre eso, sistema por sistema. Empezamos del cuello, de la cabeza, el cuello, el tórax, las mamas, que para nosotros es importante, y ya nos vamos a lo que es el abdomen. Después el sistema genital urinario, las extremidades, la parte neurológica y la parte de piel y familia. Y nos dedicamos a lo que es el examen obstétrico. ¿Qué nos interesa al hacer el examen obstétrico? En el interrogatorio es importante para nosotros tomar en cuenta, por ejemplo, al preguntar la fecha del último periodo menstrual, nos va a servir para determinar la fecha probable de parto y las semanas de embarazo que tiene nuestra paciente cuando la estamos viendo. ¿Cómo hacemos el cálculo de la fecha probable de parto? Tómenlo en cuenta, eso es importante. Primero vamos a ver una paciente y le preguntamos cuándo ha sido su último periodo menstrual. ¿Cuándo ha tenido el último periodo menstrual? Es importante investigar eso. ¿Por qué? Porque algunas mujeres no le dan mucha importancia a eso y se olvidan. Entonces, tratar de más o menos investigar con fechas aproximadas la fecha del último periodo menstrual. Tomando en cuenta eso, por ejemplo, por decir como ejemplo, les pongo 15 de junio. 15 de junio. O sea, el día 15 del sexto mes del año 2022, por ejemplo. ¿No es cierto? Con eso vamos a investigar. Hay una fórmula muy sencilla donde nosotros vamos a añadir 7 días a la fecha del último periodo menstrual, en este caso al 15.
Yo, para hacerlo más fácil para nosotros, lo añado 10, pero la diferencia son 3 días, no hay mucho. Entonces, si fuera el 15 y añadimos 7, sería el 22, pero si añadimos 10, también es el 25, entonces no hay mucha diferencia. A los meses, el mes es el junio, es el 6º mes del año, ¿no es cierto? Entonces, le disminuimos 3 meses. El tercer mes del año es el mes de marzo, ¿no es cierto? Entonces, la fecha probable de parto de nuestra paciente sería el 22, tomando en cuenta 7, o el 25, tomando en cuenta 10, pero ya no del año 2022, sino sería del 2023. ¿Me han entendido esa parte? Sí, doctor. Sí, doc. Sí, doc. Sencillo, ¿no ves? Muy sencillo. Bueno, eso se simplifica ahora con los famosos discos, ¿no? Ustedes agarran un disco, ponen bien todo eso y directamente les dan la fecha probable de parto. Pero para calcular las semanas de embarazo es importante tomar en cuenta lo siguiente. El mes tiene 4 semanas, ¿no es cierto? Cada mes tiene 4 semanas. Por cada 2 meses, que sería 8 semanas, añadimos una semana. Lo que significa, por cada 2 meses, por decir, si tiene 2 meses de amenorrea, cada mes le ponemos 4 más 4, 8. Entonces, y le añadimos una semana más, estuviéramos hablando de 9 semanas de amenorrea, ¿no es cierto? Lo mismo estamos hablando en el sentido de... Adiós, papá, papi. Entonces, hablábamos de los meses, de las semanas de amenorrea. Entonces, por cada 2 meses añadimos una semana. Si una paciente nos viene y nos dice, tengo 4 meses que no me viene mi periodo, porque la paciente más refiere en meses antes que en semanas. Entonces, ¿qué hacemos? 4 por 4 son 16, ¿no es cierto? Son 16. Le añadimos por cada 2 meses una semana, o sea, tendríamos que añadir el 2. Estuviéramos hablando de un embarazo de más o menos 18 semanas por interrogatorio. Para determinar el tiempo de embarazo usamos 3 métodos. Uno, es importante el interrogatorio, que es lo que hacemos, preguntamos a nuestra paciente. 2 es la parte clínica, que la vamos a tomar en cuenta enseguida. Y 3 es la ecografía. Esos 3 parámetros que tenemos nosotros entre lo que es el interrogatorio, entre lo que es el examen clínico y lo que es la ecografía, que es un elemento que nos ayuda mucho en el diagnóstico. Entonces vamos a ver qué tiempo de embarazo tiene nuestra paciente. Al hacer el examen clínico, lo primero que vamos a hacer es ver el abdomen. Segundamente vamos a encontrar un abdomen globoso, a expensas justamente de lo que es el embarazo. Y lo primero que vamos a tocar es
la altura uterina. ¿Cuánto mide el útero más o menos? ¿No? Entre lo que es la sínfisis del pubis, ya usamos una cinta métrica común y corriente y colocamos desde la sínfisis del pubis y tomando entre el dedo anular y el dedo medio, llevamos hasta el fondo del útero. Hasta el fondo del útero. Y vamos a ver cuánto mide esa altura, o sea, cuánto es más o menos esa altura. Supongamos que estamos midiendo 28. 28 es la altura uterina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A 28 le añadimos 7. Le añadimos 7. Sería 35 centímetros, ¿no es cierto? En centímetros. Lo cual nos va a dar lugar al determinar por altura que esta paciente, nuestra paciente, tiene un embarazo aproximadamente de 35 semanas por clínica. ¿No es cierto? Si estuviéramos viendo una paciente que tiene 32, por ejemplo, de altura uterina con la cinta métrica, le añadimos 7, nos da 39. Entonces estamos viendo una paciente con un embarazo de término, ¿no? Con 39 semanas aproximadamente, por clínica. Y eso nos va a dar lugar a lo que es la segunda parte para determinar cómo está nuestra paciente, cuánto tiempo de embarazo tiene nuestra paciente. Y lógicamente, ya en exámenes complementarios vamos a pedir la ecografía que nos va a ayudar a hacer el tiempo de embarazo. Segundo, vamos a tomar en cuenta, si ya hemos visto la altura uterina, hemos determinado el tiempo de embarazo, vamos a ver lo que es cómo está nuestro producto, el producto dentro de la cavidad uterina, en qué situación se encuentra. Ya, para eso vamos a tomar en cuenta lo que son las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold. Son 4 maniobras que nos permiten determinar cómo está nuestro producto dentro de la cavidad uterina. La primera maniobra consiste en tomar las 2 palmas de la mano e ir y ver la parte del fondo uterino. Del fondo uterino. Eso nos permite determinar qué parte del producto se encuentra en la parte del fondo uterino. Podemos encontrar normalmente las nalgas, los pies, todos los miembros, ¿no? Pero en algunas situaciones vamos a encontrar, por ejemplo, con la cabeza. Ya vamos a encontrar con la cabeza, ya es una presentación pélvica, por ejemplo. O en algunos casos podemos encontrarnos con el dorso, superior o inferior, estamos hablando de una situación transversa. Aquí más o menos estamos dándoles una relación de lo que es la situación, que tomamos en cuenta en la situación, en la posición, en la presentación. Eso lo vamos a desarrollar durante el trabajo de parto que vamos a avanzar después. Pero las maniobras de Leopold nos facilitan para eso, para determinar la primera maniobra que está en el fondo uterino. La segunda maniobra, igualmente con las palmas de las manos, ver los costados de la paciente, el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Eso qué nos permite? Nos permite determinar el dorso, de qué lado está, si está al lado izquierdo o está al lado derecho. Eso nos va a facilitar para poder ver, por ejemplo, el latido fetal, ¿dónde lo vamos a buscar? Si nosotros encontramos el latido fetal al lado izquierdo, entonces lo buscaremos, el dorso, si lo encontramos al lado izquierdo, entonces vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a buscar la fetocardia a ese nivel, ¿ya? La tercera maniobra es lo contrario de lo que hemos hecho en la primera, ¿no? Igualmente con las palmas de las manos, ver qué cosa está ocupando toda la excavación pélvica. Puede ser la cabeza, que es normal, es la más fisiológica, o puede ser las nalgas, una presentación pélvica. O de repente no encontramos nada y más bien vamos a encontrar la cabeza en el lado derecho y los pies en el lado izquierdo, por ejemplo, y es una transversa. Bueno, eso nos permite determinar eso. Y durante el trabajo de parto, la cuarta maniobra de Leopold es con la mano derecha
tomar todo lo que es la excavación pélvica, todo lo que está ocupando la excavación pélvica. En este caso veremos que está, en lo más fisiológico vamos a encontrar la cabeza. Vamos a ver cómo está la cabeza, nos va a determinar más o menos. Por ejemplo, en caso de macrosomía, de repente podemos tener un poco de cuidado al ver todo esto. O vamos a ver si cuando ya está encajada la cabeza, vamos a ver la movilidad de la presentación dentro de la cavidad pélvica. Si ya está encajado o no está encajado, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver eso. ¿Ya? Aquí vemos más o menos lo que es la posición, la presentación, todo eso, que después lo vamos a desarrollar con más calma dentro de lo que es trabajo de parto. Y lo que les decía, nos interesa saber la fetocardia. Entonces buscamos el dorso, el lado derecho o izquierdo, y buscamos el punto de auscultación para determinar la fetocardia. Normalmente vamos a encontrar una fetocardia normal entre 120 y 140. Si pasa de eso a 160 o menos de 110, por ejemplo, y estuviéramos hablando de un sufrimiento fetal. Después es importante ver la actividad uterina, si tiene o no tiene actividad uterina. Durante el examen nos vamos a dar cuenta si hay o no hay contracciones, ¿no? Bueno, eso podemos ver clínicamente, o si no, podemos realizar más adelante con una cardiotocografía. Se le coloca el cardiotocógrafo y él nos va marcando más o menos lo que es las contracciones y la fetocardia. Ya después de eso nos vamos a ir a la parte obstétrica. Digo, la parte de genitales, ¿no? Lo primero que vamos a ver cómo están los genitales, ¿no? Vamos a ver la vulva, los labios, los clítoris, las glándulas, si no hay alguna patología que nos va a llamar la atención. Puede haber un absceso de Bartolino, por ejemplo, lo cual nos va a contraindicar un trabajo de parto normal. O puede haber, por ejemplo, un edema vulvar, o puede haber la presencia de condilomas, que también nos impide hacer un trabajo de parto vaginal. Después introducimos lo que es el especuloscopio para ver todo lo que es el canal vaginal primero, cómo está el canal vaginal, y segundo, cómo está el cuello. Al empezar el trabajo de parto, el cuello siempre está en la parte posterior. Según va avanzando el trabajo de parto, el cuello se va centralizando y se va entreabriendo. Entonces eso nos permite determinar qué cosa estamos viendo y si no hay alguna pérdida a través del canal cervical. De repente una bolsa rota. Nos vamos a tomar una muestra de ese líquido que está viniendo a través del canal cervical y lo mandamos al laboratorio para ver si eso no es líquido amniótico. ¿No? Después vamos a ver si no hay alguna anomalía a nivel del canal vaginal, porque de repente nos encontramos con tabiques vaginales, por ejemplo, o en el canal cervical de repente encontramos con miomas, igualmente tabiques, ¿no? Eso vamos a hacer en el examen clínico, ¿no? La vagina, ¿cómo está? Está la temperatura, la elasticidad de la vagina. En una paciente primigesta, por ejemplo, es importante determinar todo esto y determinar si no hay alguna situación que nos impida hacer un parto vaginal. Vamos a tomar en cuenta si el cuello, cómo está el cuello, está largo, está corto, está cerrado, está abierto, está dilatado o está borrado, borramiento igualmente, cómo está la consistencia del cuello. Si estamos en un trabajo de parto, veremos un cuello dilatado, seguramente vamos a tocar la presentación, la presentación que está viniendo a través del canal cervical, si es la cabeza, como les digo, es la más fisiológica. Vamos a determinar cuánto de dilatación tiene y cuánto de borramiento tiene. Normalmente la dilatación va de 1 a 10, 10 es cuando está completa, y el borramiento manejamos en porcentajes, un 60, 70, 80, 90%, de acuerdo a lo que va adelgazándose el cuello a expensas del segmento uterino. Si están en las membranas, están íntegras o están laceradas, o están rotas, ¿no? Si está viniendo líquido amniótico, ¿cómo está eso? Las características del líquido amniótico: es abundante, es claro, es meconeado, ¿no? Y vamos a ver la temperatura, por ejemplo, al hacer el tacto vamos a determinar si está eutérmico, está hipertérmico, está fétido o no. En algunos casos vamos a tener pacientes
con trabajo de parto prolongados, por ejemplo, de repente que ya están contaminados. ¿Cómo vamos a ver la característica de la presentación? ¿Qué variedad tenemos? El sinclitismo o el asinclitismo que tiene esa paciente. Como les digo, todo eso es una parte general, pero la parte específica la vamos a tomar en cuenta durante lo que llevemos el trabajo de parto. Las características de la pelvis. Eso sí, tenemos que determinar, hacer el primer examen clínico. ¿Qué tipo de pelvis tiene nuestra paciente? Tiene una pelvis ginecoide que es acorde para hacer un parto normal. Androide, antropoide o protipeloide. Ya, igualmente, vamos a llevar después más adelante. Pero eso sí nos permite determinar eso. Después, si está en trabajo de parto, es importante tomar en cuenta los planos. ¿En qué plano se encuentra la presentación? ¿El primer plano, segundo plano, tercer plano o cuarto plano? El plano de Hodge se llama eso. Plano de Hodge se escribe. Eso vamos a igualmente llevarlo durante el trabajo de parto. Los genitales externos, cómo están, los labios, todo eso, que no haya ningún problema a nivel de las glándulas de Skene, las glándulas de Bartolino, ¿no? Y hacemos así como estamos viendo en la diapositiva, hacemos un examen ginecológico viendo todo lo que nos interesa en la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, hacemos lo que es nuestra impresión diagnóstica. Entonces tenemos que poner ahí, lo primero que tenemos que poner es embarazo de cuánto tiempo está la paciente, con cuánto tiempo de embarazo. Por clínica, por interrogatorio, ¿ya? Después vamos a ver los antecedentes de gestas, cuántas gestas ha tenido, cuántos partos ha tenido, cuántos abortos ha tenido y cuántas cesáreas ha tenido. Lo que les hablaba más antes, eso nos interesa por los antecedentes que pueda tener. O puede ser una placenta primigesta, mulípara. Entonces ponemos gesta 0, parto 0, porque aquí gesta 1, parto 0, aborto 0, cesárea 0. ¿No? Entonces, como antecedentes no tiene nada, pero sí tiene un embarazo actual, ¿no es cierto? Después tenemos, hemos visto el producto está vivo o está muerto. ¿Ya? Producto único vivo o muerto, ponemos ahí, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea. Si es un embarazo múltiple, tenemos que poner como antecedentes si hay 2 productos o 3 productos, depende. Y ponemos cuál es nuestra conducta que nosotros tenemos con nuestra paciente. Puede ser un trabajo de parto o puede ser para cesárea. Si nosotros encontramos alguna circunstancia que nos impida hacer un parto, entonces hacemos cesárea, ¿ya? Pero determinamos en nuestro diagnóstico qué es lo que estamos haciendo. Después vamos a pedir lo que son los exámenes complementarios, que es importante para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que pedir? Tenemos que pedir laboratorio. Si son pacientes ya en trabajo de parto, seguramente tienen antecedentes de sus laboratorios del HIV, del RPR, todas esas cosas. Pero si no lo tuviera, vamos a tener que pedir también. Es importante el grupo que también ya debe tener en la historia, ¿no? Y vamos a pedirle su laboratorio de hemograma, glicemia, urea, creatinina, todas esas cosas. Y un parcialcito de orina, que también nos interesa, ¿ya? Lógicamente, la ecografía es importante para poder determinar, primero ya les había dicho que es un apoyo diagnóstico para determinar el tiempo de embarazo. Pero aparte del tiempo de embarazo nos va a ayudar a determinar la presentación que nosotros hemos visto, la parte clínica. Si nosotros hemos visto una paciente con una presentación cefálica, por ejemplo, nos dirá en una presentación cefálica, y si hemos visto una pélvica, de repente, también nos dirá eso, o una transversa, también nos dirá eso. Nos determinará la edad gestacional que nosotros hemos calculado por clínica. Veremos una relación de eso, ¿no? Con la cabeza, ¿cómo es? La cabeza es macrosómico o es normal. Pero importante para nosotros es determinar la ubicación de la placenta. ¿Dónde se encuentra la placenta?
La ecografía nos dirá una placenta anterior, nos dirá una placenta fúndica, o en algunos casos, de repente nos dice una placenta de inserción baja, puede ser una marginal o una lateral, que pueden ir con un trabajo de parto sin ningún problema, tanto en la marginal como en la lateral. La marginal, si bien sangra, pero la presentación llega por presión, llega a cohibir la hemorragia. Pero si nosotros vemos una paciente durante el trabajo de parto con un sangrado, también hay que sospechar de lo que es una placenta de inserción baja. Entonces, la ecografía nos va a ayudar en esa situación. Pero otra situación que nos interesa saber es el grado de madurez de la placenta. En embarazos pequeños, de repente vamos a tener un grado de madurez de 2, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un pretérmino, por ejemplo. Pero en embarazo ya de término vamos a encontrar un grado de madurez de 3. Entonces ya no hay ningún problema, podemos hacer un parto. Le vamos a internar a nuestra paciente, siempre es importante colocar una vía, ¿no? Colocar una vía con un suero, un Riegel normal, ¿no? Si no hay ningún inconveniente, podemos mantener solamente con la vía, pero si tenemos necesidad, por ejemplo, podemos hacer una inductoconducción, por ejemplo, en la última parte del embarazo. Eso vamos a llevar después. No, o de repente, si nosotros hemos encontrado por una paciente con trabajo de parto con una fetidez, por ejemplo, a nivel de la vagina, tendremos que usar antibióticos previos, inclusive. ¿Ya? El reposo es relativo. ¿No? Las indicaciones generales, la medicación siempre y cuando necesitemos, y la solicitud de laboratorios. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la selección de lo que es la historia clínica. Eso es lo básico que tenemos que ver. Entonces, con eso ustedes ya pueden ir a la práctica y ver más o menos cómo se va a desarrollar la historia clínica. ¿Alguna consulta que tengan? Hola. Todo claro. No, todo claro. ¿Todo bien? Sí, doc. Sí, doc. ¿Alguna consulta? A ver. Sí, les escucho. Pueden hablar, les escucho. Todo Ya. claro. Perfecto. Entonces nos veríamos el próximo viernes ya empezando con anatomía pélvica. ¿Está bien? Está bien, Sí, doc. doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Doc. Dime. La bibliografía que se va a utilizar, ¿cuál es? Perdón, es que yo no estuve en la anterior clase. Ya, la bibliografía de cualquier libro que es bueno, pero Williams tienen de Pérez, tienen. Hay un texto que yo les había dicho que si se puede conseguir, excelente. Es un texto del doctor Hofstadter. Debe haber en las fotocopiadoras de ahí de la universidad, de doctor Hofstadter. Doctor, y otro lado donde podemos conseguirlo es que yo fui a consultar a la Facultad de Medicina de San Simón y me dijeron que no lo tenían y lo estuve buscando, pero ¿no sabe otro lugar donde lo podamos conseguir? Mira, para la próxima yo te lo voy a averiguar y vamos a ver dónde pueden conseguir eso, ¿ya? Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿Sí? su PDF, ¿será que lo puedes subir al Teams, por favor? Ya, para la próxima te subiré. Ahorita me están llamando a otro lado, voy a ir volando a otro lado yo también. Por favor, mamita, ¿ya? Está bien, Doc, no hay problema. Gracias. Chao, chao.